Ricamente, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Bendecidos? Bien, un gusto encontrarnos nuevamente en este día sábado y continuar también con la palabra del Señor, orando, teniendo comunión los unos con los otros y expectantes también de lo que Dios tiene para cada uno por medio también de su santa, de su bendita palabra. Así que, gracias a Dios, estuve un ratito en el final de la reunión anterior, de las 6 hasta, ya estaba terminando ahí como 7:10:15, y se nota que los hermanos tuvieron una reunión muy linda, con un clima muy espiritual, ¿verdad? ¿Sí? Un clima muy agradable, algunos que están todavía de esa reunión, y eso es muy importante, que cuando estamos juntos, ¿qué ocurre? Se manifiesta esa gloria de Dios. Diríamos algo así como que si fuera que se potencia, ¿verdad? Juntos es mejor que a veces solos, porque allí se manifiesta todos los dones en el cuerpo de Cristo, el mismo Espíritu que nos ha dado vida, nos da fortaleza. Así que gracias a Dios por esta hermosa tarde, ya noche ya son 20 horas 2 minutos aquí en nuestro país, y le damos gracias a Dios por tener esta oportunidad de compartir la palabra. Y hoy un poquito así rápido, sintético, breve. Algunos me dijeron, pastor, sea breve hoy. No sé qué compromisos tienen, pero algunos me dijeron, tenemos una vigilia, pastor, vamos a estar cual Jacob, hasta que raye el alba, ¿sí? Usaron la versión antigua, ¿no? Hasta que raye el alba. Pero bueno, gracias a Dios que lo más importante es la palabra de Dios, amén. La palabra de Dios es Cristo mismo. Y el otro día, que comento así a manera de presentación e introducción, estuve toda esta semana compartiendo para Mar del Plata síntesis bíblica 1, que comprende el panorama bíblico del Antiguo Testamento. Es interesante que, claro, cuando entramos al libro de Génesis, lo primero que vemos es la creación y aparecen palabras para nosotros muy conocidas: en el principio Dios creó, amén, y los cielos y la tierra. Las demás palabras no me acuerdo en hebreo, pero sabía que Bereshit es principio, bara Elohim significa, en realidad no dice en él, ese es un artículo agregado para que nosotros entendamos, dice en principio creó Dios, ¿no? Y veíamos que creó todo, dice San Juan, por la palabra Dios creó todas las cosas. Y vemos que también allí en el verso 3 del Génesis, de pronto, porque dice que la tierra estaba desordenada y vacía, no sabemos muy bien a causa de qué, pero así estaba, y las tinieblas sobre la faz del abismo, y las aguas que la cubrían completamente, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero no apareció la luz hasta que Dios dijo, ¿recuerda? Y dijo Dios, ¿cómo dijo Dios? Eso, hágase o sea la luz, o hágase la luz, y fue. O sea que Dios pronunció palabra. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, aunque muchas veces nos referimos a la Biblia, al libro escrito y a la literatura, lo cual es muy importante, y a través de ella hemos recibido la información que necesitábamos acerca de lo que pasó y de las cosas de Dios. Yo le decía a los hermanos, la Biblia da respuesta a las preguntas existenciales del hombre. No sé si son más de 3, quizás sean 5. Yo recuerdo 3: de dónde vengo, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, ¿sí? Y la Biblia da respuesta a estas 3 preguntas, porque dice, ¿quién soy? Soy la imagen y la semejanza de un Dios sabio y poderoso. ¿Amén? ¿De dónde vengo? Vengo de esa eternidad, de la mente de Él, del pensamiento, del proyecto, del plan de Él. Vengo de Él, soy una creación de Él. ¿Y a dónde voy? Bueno, eso va a conllevar mucho las decisiones que tomemos durante nuestra existencia aquí, dónde vamos a pasar la eternidad y hacia dónde vamos. Pero cuando yo le decía a los hermanos, hablamos de la palabra de Dios, nosotros pensamos y nos referimos a los escritos y a la información que tenemos en la Biblia, pero en realidad cuando se habla de la palabra de Dios también se está hablando de algo eterno que estaba allí con Dios. El griego del apóstol Juan dice, en el principio era la palabra, el logos o el verbo,
El verbo dice más o menos así, estaba frente a Dios, lo dice en el idioma original, y el verbo era el Dios, inclusive pone el artículo, el verbo era el Dios, es más fuerte todavía que el verbo era Dios. Así que esa palabra ya estaba en el principio con Dios, y San Juan nos revela que esa palabra se encarnó y habitó entre nosotros. Cuando la Biblia, la palabra del Señor, dice que cielo y tierra pasará, mas su palabra o sus palabras no pasarán, pero dice su palabra, quiere decir que hay una parte de Dios que es eterna, que nunca pasará. Y no se refiere a una Biblia. Yo siempre le digo a los hermanos, para la imaginación, hay que usar algunas palabras para la imaginación. Digo, algunos decimos, si su palabra es eterna y no va a pasar, cuando estemos allí en el cielo, lo primero que vamos a ver en un altar es una Biblia gigante de oro, ¿no? Y digamos, acá está la Biblia eternamente. No, no es así. Eso puede ser una imaginación nuestra. La palabra eterna es mucho más y antes, por supuesto, que la palabra escrita. La palabra escrita es el resultado de la caída del hombre. Es la revelación que necesitamos para entender el plan, el propósito y el proyecto de Dios. ¿Cuántos me dicen que hasta aquí me están entendiendo? Amén. A ver. Amén. Bueno, después le agregamos un amén ahí. Pero bien, Dios les bendiga. En estos días venimos viendo el libro de Apocalipsis, un libro que muchos han dejado de lado y dijeron, preferimos no estudiarlo porque es difícil de entender. Y lo que vimos, vamos a hacer un resumen. Lo que vimos en estas 3 oportunidades, hoy 3 serían, fue que el mismo libro de Apocalipsis no significa catástrofe, desastre climático, destrucción, ni guerras, ni todo eso que pensamos, sino que el libro de Apocalipsis significa revelación, apocalipso, apocalipso o apocalipsis. Significa correr el velo y dejar ver. Por eso el libro mismo comienza con esta es la revelación de Jesucristo. ¿A quién? A sus siervos. ¿Cuántos son siervos del Señor? A sus siervos, porque esto solo lo pueden entender. Este libro de Apocalipsis lo van a leer gente que lee literatura, que analiza libros, y se va a hacer un matete, se va a hacer un embrollo, un embolleré, ¿sí? ¿Embolleré se dice para el norte? Se va a hacer ahí un enredo, una ensalada. No va a entender porque no entiende ni psicología, ni tipología, ni entiende todo el plan de Dios, ni entiende la profecía, ni entiende la Biblia, y una más importante, ni tiene el Espíritu de Dios, que es el que da el discernimiento y entendimiento de este libro cuando dice amén. Por lo tanto, la introducción a este libro es la revelación de Jesucristo a sus siervos acerca de las cosas estas cosas que fueron, que serán y las que vendrán. Hay 3 tiempos en Apocalipsis que se presentan. Y en la primera clase, o vamos a decir prédica, vamos a decir la forma de estudio, yo lo llamé prédica devocional, hablamos del libro de las conclusiones. Después que quiera las páginas, yo las pasé ahí media copiada en el WhatsApp, ¿sí? Con el WhatsApp. Van a poder ver ustedes que en la primera página, en la primera hoja, pusimos que es el libro de las conclusiones. Si no tuviéramos Apocalipsis, no sabríamos un par de cosas muy importantes. Una de estas cosas es cuál es el fin de la iglesia y cuál es el fin. ¿A cuánto le interesa saber cuál es el final de esta historia de la iglesia? Amén. Usted diga, bueno, yo no sé, porque por ahí cuando ocurre al final de esta iglesia yo me estoy congregando en otra. Bueno, no, le quiero aclarar que no estamos hablando de la iglesia como un templo físico, el lugar donde nos reunimos, la congregación de espera, la congregación de fulana. Estamos hablando de algo eterno, de un organismo vivo y permanente que es la iglesia de Jesucristo. Y usted me acompaña con su mano y dice que soy yo. Yo pensé que me acompañaba. ¿Quién es la iglesia? Soy yo, y ahora apunta a sus hermanos, somos todos nosotros, porque es así, individual y corporativo. Y eso también lo va a mostrar Apocalipsis. Apocalipsis va a mostrar que hay una de las 7 iglesias, que si nos da el Señor rapidez vamos a dejar planteado hoy varias posiciones de la iglesia, son 7 candeleros, 7 estrellas. Ahí está el misterio de la estrella y el misterio de los 7 candeleros que Jesucristo mismo le revela a Juan.
Porque el libro de Apocalipsis no es un libro, te cuento algo para que no lo entiendas y te quedas pensando, sino que es un libro de revelación, que Dios te quiere hacer entender el propósito. En este libro, por ejemplo, vamos a encontrar a una iglesia que el Señor, oiga, creo que es el Apocalipsis 3:20, búsquelo allí en su casa, y después, si quiere agendarlo, anotarlo, va a encontrar que el Señor está del otro lado. Este texto lo sabemos usar para predicarle a la gente que no conoce a Cristo, pero el mensaje ahí no está enviado a los no creyentes. Ese mensaje está enviado a una iglesia, a una iglesia. Y mire el estado de esa iglesia, aunque tiene los candeleros, son 7 candeleros, son 7. Amén. No es que esta no la tenía, era una falsa iglesia, que venimos con todos esos conceptos de condenación. Con todos los problemas que tenía, el candelero está contado como uno más allí. Dice que el Señor está golpeando, yo estoy a la puerta ahí, ya, como hacían los predicadores antiguos con el micrófono, me acuerdo que no había mucha tecnología. Hacían sonar el micrófono, ¿se acuerdan? Los predicadores, yo no lo hago porque después tengo que pagar uno nuevo. Entonces, el Señor está fuera de la iglesia llamando, estoy a la puerta y llamo. Lo interesante es que Dios, en esa iglesia, el Señor está llamando como a todos, pero el trato, y acá note 2 aspectos de la iglesia, el trato es individual porque le dice, el que me abriere, el que ya habla de personal, ahí, entraré a él, ¿no dice así? Síganme, ¿quién lo tiene? ¿Lo tiene ahí? Sí. Entraré a él y cenaré con él, o sea, habla de que puede haber un estado pésimo en una congregación, en una iglesia de una era. Esta puede ser una iglesia local, óigase, pero también puede ser una iglesia de una época, ¿se entiende? Las iglesias de Apocalipsis pueden estar representando iglesia de tiempos, unos 7 tiempos de la iglesia que podría llegar a corresponder a lo que el Señor le empieza a revelar a Juan. Te mostraré lo que era, lo que es a partir de un punto y lo que será como la eternidad total. Así que hay un punto medio de donde el Señor lo está revelando. Parece ser que en lo que era, mirado desde ese futuro del día de su venida, del día del Señor, en lo que era están las etapas de la iglesia. A ver, ¿quién me lo lee en una versión clara? ¿En una blanca? Sí, NTV, léamelo. ¿Usted tiene NTV? Acérquese al micrófono y léamelo, así sale también en el audio, por favor. Tengan en cuenta que estamos... Está grabando, se está haciendo famoso. Dice Apocalipsis 3:20: Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Amén. Miren qué importante, qué interesante. Entraré, como dice, ¿no? Sí. Ahí con él. ¿Cómo dice también así? En el TV dice parecido. Parecido. Eso, oh, qué lindo eso. Cenaremos juntos como amigos. Qué bonita esa. A ver, no solamente individual, trato individual. Eso, piensa en esto, que hasta en esa congregación donde parecen todo más mundano que lo mundano, dicen, bueno, siempre hay unos fieles que aman al Señor. Amén. Ahora piensa en la iglesia como en un tiempo, en una era. Hay temporadas en que la iglesia estuvo fría, pálida, ¿cómo se llama? Indiferente. Hay una era de la iglesia, ya voy a recordar, que tiene con mucho formalismo, oscura, bueno, oscura, y llena de formalismo, tal formalismo que está como fría en su manifestación. Pero ¿sabe qué? Aún en esa época hubo testimonio y testigo de gente que sí le abrió la puerta al que llamaba por su palabra y por su espíritu, y el Señor estuvo con ellos, cenó con ellos y tuvieron ellos una comunión muy plena con el Señor, hablando de las eras y etapas de la iglesia. ¿Cuántos me van entendiendo hasta aquí? Pero, como haciendo la introducción de la página 1, es un libro, algunos recibieron por WhatsApp este comentario, de conclusión. ¿Cómo terminará la historia de la iglesia? Y ahora entendemos que somos usted y yo, y de todas las eras, desde el primer siglo, que fue la iglesia del amor ferviente al viviente, por algo se enfatiza a la iglesia de Éfeso. ¿Cómo empezó la iglesia de Éfeso? Eche un vistazo usted a la carta a los
los Efesios y va a ver qué lenguaje tiene Pablo con ellos. Tiene un lenguaje totalmente de revelación, tiene un lenguaje muy amplio, le puede hablar de misterios. El capítulo 3, precisamente después de presentar el primero y el segundo, que son realmente profundos y maravillosos, le presenta el capítulo 3 y le habla del misterio. Vosotros sabéis, gentiles, qué conocimiento tengo acerca del misterio, y les habla acerca del misterio de Cristo. Parece que esa iglesia es la iglesia del amor ardiente del primer siglo, esa iglesia que abarca quizás hasta el siglo II, que se derrama por Cristo, que es perseguida y no deja de predicar con pasión a Jesucristo. Esa iglesia poderosa que parece que al final del tiempo se halló un poquito llena de historia y medallas de guerra, podríamos decir, de haber hecho cosas tan buenas, pero se encontró ahora en un estado de que el primer amor se le apagó. Se le apagó algo que para Dios es muy importante. Entonces, hablando de la iglesia, si no tuviéramos el libro de las conclusiones, veríamos y esta es la segunda parte de lo que vimos, veríamos, por ejemplo, el Evangelio de San Juan junto con los otros tres, pero supongamos que en el mismo autor, el Evangelio según San Juan, estaríamos nosotros viendo la siembra de la vida en el reino de los cielos, porque Cristo vino y sembró la vida. Él mismo cuenta en los Evangelios, el sembrador salió y sembró la semilla, ¿recuerdan? Y esa semilla cayó en distintos tipos de terrenos, y hay un terreno que lo menciona Marcos 4 y Mateo capítulo 11, por allí en esos capítulos están, de ambos, mencionan que una de esas semillas cayó en tierra buena, y esa tierra buena creció, dio fruto, y dio a 30, 60 y 100 por uno. Las otras, hay dos tierras en las que la semilla sí creció, no es que no creció. Lo que pasa es que a una la ahogaron los espinos, y a otra, por no tener raíz, salió el sol y la quemó porque era un terreno pedregoso, lleno de piedras. Ahora hay otra que se perdió totalmente, la semilla nunca brotó porque cayó en el camino, un terreno duro, por tanto pisarse y caminarse. Pero vemos que en los evangelios Juan habla de que la vida se sembró, amén. Y Juan lo habla en un sentido positivo, de los creyentes que recibieron esta semilla y la vida se sembró, y entonces ahora empezó a crecer. ¿Y cómo crece? Bueno, las cartas apostólicas y las cartas del apóstol Juan, ya que estamos hablando del mismo autor de Apocalipsis o mismo autógrafo, o sea, alguien que escribió, enviado, inspirado por el Espíritu Santo o movido por el Espíritu Santo, vemos que en las cartas, en este caso, Juan habla en las cartas de la vida de crecimiento de esa planta, de ese reino de los cielos sembrado en cada corazón. ¿Y cómo es la vida de crecimiento? Es el amor, la comunión, la perseverancia, toda una serie de cosas, y guardar el mandamiento del Señor. No habla de los 613 leyes ni de los 10, habla de dos grandes, que es amar al Señor por encima de todas las cosas, y a tu hermano y a tu prójimo como a ti mismo. Habla de una vida de crecimiento de esa semilla. Siempre, si no estuviera Apocalipsis, el libro de las conclusiones, usted le dice conmigo, ¿libro de qué? Dígame más fuerte. Ahí está. Libro de las conclusiones. También nos diríamos, ¿qué pasó? Se sembró la vida en los evangelios, se le dio crecimiento a través de las cartas de los apóstoles, la vida de la iglesia, lo que se genera en la comunión, la coinonía, el avance, etcétera, etcétera, crecimiento, y no habla de la cosecha, nos quedamos sin cosecha. ¿Se entiende? El libro de Apocalipsis entonces es el fin de la iglesia, el día de la cosecha de este fruto que se sembró, creció y tiene un día de la cosecha. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuántos son trigos del granero del Señor? Aleluya. Había un himno viejito, ¿no? Laura, exactamente, Laura. Joaquín lo sabe, y Laura seguro, Laura conoce de los 390 himnos, conoce 360. ¿No, Laura? Mi esposa. Pero este no era un himno, era un himno de copia que le decíamos, ¿no? Decía, trigo soy, el granero del Señor, por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero.
Apocalipsis es el libro de las cosechas. Pero también, y el otro día le agarré a una hermana dormida, ella estaba entusiasmada, ella estaba con los ojos abiertos, mirándome allí sentado, y yo entonces hablé. También nos vamos a enterar en Apocalipsis cuál fue el final de nuestro enemigo que nos acusó durante toda esta era de la iglesia, que no lo vamos a mencionar, usted ya sabe, algunos le dicen morocho, el coludo, Mefistófeles, para no nombrarlo con el nombre más común. ¿Cuál fue el fin de aquel coludo? Y justo la vi a la hermana que estaba sentada delante, le digo, hermana, usted que pelea mucho con él. Y dice, no lo escuché, el pastor estaba volando pensando en la ciudad celestial. Yo porque veo que hay creyentes que hablan del diablo, y el diablo, y vos lo escuchás dentro de 15 días testificar y te dicen, y esta semana el diablo estuvo tremendo. Y te muestra el trumay y te dice, este diablo, que siempre están con uno, ¿no? Perdóname, a veces tienen más relación con el otro que con Dios. A mí me gusta testificar de Cristo. Sí, que no ignoro que aquel se opone al Evangelio, mete mentira, no le gusta que uno hable la verdad, le siembra a los jóvenes una conducta o una filosofía muy sutil de esa especie de una sociedad más justa, basada en el respeto al otro, y el otro no te respeta a vos, pero vos tenés que respetarlo porque vos sos tradicional, y en cambio el otro es especial, raro y refritado por allí, y él es como el dueño de la verdad y tú eres de lo tradicional, así que tienes que respetarlo a él sin que él te respete a ti. Es una filosofía que se está aceptando mucho con un lenguaje mordaza. Estamos en los últimos tiempos, así que voy a hablar con claridad. ¿Cuántos dicen amén? Con un lenguaje mordaza donde usted si dice algo, queda como, se le usa esta palabra. Si se corta esto, edítenlo, córtenlo, porque si no en YouTube te anulan acá. Homófobo, ¿sí? Uno es un homófobo. Puede ser que haya algunos que sean homófobos, algunos cristianos, ¿por qué no? Porque le tienen pánico a todo lo que es igual, ¿no? Todo lo que es igual. Yo por ahí soy homófobo a los puños. Porque si tengo los dos puños iguales, me remango uno para que no estén iguales. Porque la homofobia realmente es tenerle fobia a todo lo que es igual. Así que es una burrada esa palabra, inclusive, ¿sí? Es fobia a todo lo que es parecido, ¿sí? Y a mí me pasa, si tengo dos cosas en la mesa ahí delante del plato, corro una para allá para que no estén iguales, ¿sí? Así que puede ser que lo sea. Pero volviendo a nuestro punto, amados hermanos, el fin de nuestro enemigo no lo sabríamos, porque si bien Cristo habló de él, que es mentiroso desde el principio, que dijo que es padre de mentira y todo lo que dice él es mentira, si bien los apóstoles no le dedican muchos capítulos a Satanás, creo que le dedicamos más capítulos los evangélicos, los cristianos evangélicos a Satanás que la misma Biblia. Óigase, ¿amén? ¿Sí? Hay libros y libros y libros de demonología, guerra con armas especiales, guerras con bazucas espirituales, un armamento que algunos profetas han terminado diciendo que el Señor tiene unos armamentos pesados allá en el cielo para guerra contra ángeles de alto rango. Yo no encontré el versículo todavía ese, no lo encontré. Probablemente, búsquenlo usted en su casa, esté en Primera de Macaneo, capítulo 3. Pero ¿sabe qué? Si la Biblia muestra el fin del diablo, si no nos quedaríamos con algún texto del apóstol Pedro diciendo: no ignoramos sus maquinaciones, no deis lugar al diablo, y en un momento dice: anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque le queda ¿qué? Poco tiempo. Entonces uno dice: le queda poco tiempo, ¿qué pasará? Usted dice: pero son como 2000 años, pastor. Sí, pero eso es muy poco tiempo para ellos. ¿Verdad? Para nosotros, pero para el Señor, por ejemplo, son 2 días. Como 2 días. Y para el otro que también, capaz que es poco tiempo. Es poco tiempo. Y dice que le queda poco tiempo. Y dice: ¿cómo será el final? Bueno, el libro de las conclusiones, Apocalipsis, es el libro que nos muestra cuál es el final de Satanás. En el milenio, después lo vamos a desarrollar el tema, va a ser atado por 1000 años y va a bajar Cristo a reinar, nosotros con él. Apocalipsis 26, para que quieran notar, reinaremos con él en ese periodo maravilloso que la tierra vivirá como nunca. Ese texto de Romanos 8, ya buscaremos, ayúdenme alguien por ahí, con el versículo que dice que debe ser el 20 en adelante,
La creación entera gime por el día de la manifestación de los hijos de Dios. Debe ser del 20-23 por el día, ¿sí? Desde el 20. La creación entera gime. Y el Espíritu dentro de nosotros gime. Y nosotros mismos gemimos, o en ese orden o al revés. Pero ahí anda, ¿sí? ¿Cuál, Lauri? 8:22 en adelante. Gime. ¿Por qué gime la creación? Por el día de la manifestación de los hijos de Dios. ¿Dice así? Algunos están diciendo, bueno, los creyentes tenemos que salir a manifestar todo. Sí que en esta época nos manifestamos como hijos de Dios, pero aquí ese texto, sin pretexto, no está hablando de que en esta era, en esta época, nos manifestamos en pleno. Eso está hablando del día ese glorioso donde usted y yo ya nos manifestamos tal cual Dios nos está viendo ahora. ¿Cuánto me están entendiendo? Gloria a Dios. Tal cual Él es, le veremos, dice Juan en su capítulo, primera carta, capítulo 3, del verso 2 en adelante. Somos hijos de Dios y lo que hemos de ser no lo sabemos, pero cuando le veamos al Señor venir, en ese instante seremos semejantes a Él, y todo el mundo verá cómo somos realmente los hijos de Dios, porque ahora hay una parte que todavía no se ha manifestado, que es este cuerpo todavía de muerte. Amén. Todavía, pero en ese día ocurrirá, la creación entera será liberada, dice el texto de Romanos 8:23, dice usted, 22, adelante, será liberada de la esclavitud, de esta atadura que tiene, por cual alguien lo sujetó a vanidad, dice otra versión, es Dios mismo que la sujetó, no el diablo. Dios la sujetó por ese día, la creación, como si fuera que vio como una madre, porque dice dolor de parto, dice dolor de parto ahí. Sí, imagínense. Solo las madres pueden saber esto. Los hombres, ni siquiera con un dolor de estómago de esos duros que hemos tenido, jamás podríamos saber lo que sabe una madre. Amén. Las madres, ¿hay madres aquí? Amén. Solo las madres saben lo que se sienten esos dolores de parto. Ay, Señor, que muchas veces dicen, no quiero volver a vivirlo. Así dijo mi esposa y llegamos a los 7 hijos. Desde el primero dijo. Que soy cuate. Pero ¿sabe qué? Ahora díganme las madres, díganme este misterio, este secreto. Pero cuando vieron al hijo, cuando salió, ¡ah, la alegría que tienen! ¿Amén? ¡Qué alegría! Y jamás olvidan eso porque siempre dicen, hijo de mis entrañas, hijo de mis entrañas. Y los hijos tampoco olvidamos. Los varones, puedo decirlo, no olvidamos nunca que vinimos de ese ángel, de esa maravillosa mujer, que fue nuestra madre, que cuando nos dio a luz se alegró. Dice que así está la creación por ahora, como con dolores de parto. ¿Y que tiene dentro la creación? A los hijos de Dios. Aleluya. ¿Me entiende? Los tiene ahí, ya sabe que vienen, ya sabe que en cualquier momento salen. Y cuando nazcan y se manifiesten, ese día será glorioso y ella misma será desatada de la vanidad de la que quedó desatada, quedó atada. Yo siempre me pregunto, es tan lindo toda la naturaleza, los ríos, todo, y sin embargo dice que fue sujetada, no está en plenitud, no está plena. Comemos algunos frutos de los árboles tan lindos, tan ricos, y sin embargo dice que eso no es la plenitud de esta creación, pero aquel día se manifestará en pleno aquella creación. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? ¡Aleluya! Haciendo un breve repaso de Apocalipsis como libro de las conclusiones y mirando toda la Escritura, todo debe coincidir con Apocalipsis, porque si el libro de las conclusiones, hasta el texto solito de Apocalipsis, hasta el texto que pareciera aislado, debe tener una relación exacta, totalmente, con todo el resto de la Biblia. Algunos técnicos, o mejor dicho, teólogos y críticos de la Biblia, no creen en el milenio, dicen que no es literal, porque hay un solo versículo que dice, reinarán con el Señor 1000 años. Pero dijo un sabio traductor, un gran hombre de Dios, como Francisco de la Cueva, en algún momento en su conferencia en los años 70-80, él dijo, si hay un solo texto en Apocalipsis, uno solo que sea, amerita que se busque toda la Biblia acerca de ese tema, porque no se olvide que Apocalipsis es la conclusión de todas las cosas. Y sí,
Sí, porque usted se va a Isaías y encuentra que el león comerá pasto con el buey, con la oveja, en aquella época. Habrá paz. Dice la profecía que ese reino maravilloso del Mesías no tendrá límite, la paz sobrepasará, no tendrá límite y se alcanzará y abarcará toda la tierra. Lo decía un coro, había un coro que lo rezaba, Laura, ¿te acuerdas? Lo dilatado de su imperio y su santa paz, los confines abarcarán y la creación entera. Ese coro lo menciona tal cual a la profecía. Esa es la época del milenio. Cristo dijo: mi reino no es de este mundo, mi reino viene. En un momento lo llevó y le dijo que ustedes van a ver, nadie va a morir. Hay algunos de ustedes que no van a morir hasta ver al Hijo de Dios viniendo en su reino y en su gloria. Y entonces los discípulos lo acompañaron al monte y lo vieron transfigurarse y vieron un anticipo de lo que será cuando Él venga en gloria. Amén. Eso lo menciona Apocalipsis, un reinado de 1000 años sin la presencia del maligno y el acusador Satanás, que dice que al final de los tiempos de 1000 años sale a engañar a las naciones, porque va a haber naciones. Ustedes y yo estamos reinando con Cristo, no hay posibilidad de perdernos, pero va a haber naciones en ese 1000 años tan bonito que van a crecer y a avanzar mucho en la tierra, así como estamos nosotros en este cuerpo. Y aún cuando Satanás sea suelto al final de los 1000 años, aún así que increíble el hombre. Por eso no es una cuestión solo de creer por ver, sino es una cuestión de creerle a Dios, ¿verdad? Hay gente que todavía le creerá la mentira. Satanás juntará un ejército allí en contra de Dios, pero dice que Dios mismo ese día consumirá todo eso, los vencerá. Y ahí sí recién el enemigo será lanzado al lago de fuego para siempre, jamás. Y dice que junto con él el Hades y la muerte. Seguía, a ver, no sé si en este orden, la muerte y el Hades, no, el Hades y la muerte, porque el último enemigo vencido es la muerte. ¿Cuál es el último enemigo? Dígalo conmigo. La muerte. Para ir concluyendo esta primera parte, yo pensaba, son lanzados al lago de fuego, ese final, no solo del Satanás, nuestro enemigo, sino también del Hades y la muerte. Y yo digo, la muerte es como que recauda a los que va a meter allí, y el Hades los guarda, ¿sí? La muerte es como que los junta a todos como un efecto, y por el pecado, por supuesto, y el Hades los guarda. Pero dice que ese día tuvo que soltar la muerte y el Hades, todos sus muertos, para el gran juicio, y entonces el Hades y la muerte fueron lanzados para que nunca más hubiese muerte. ¿Me está entendiendo? Porque en el Apocalipsis capítulo 1 se presenta el Señor: yo, el primero y el último, el que estuve muerto y vivo para siempre, tengo las llaves del Hades y de la muerte. ¿Lo recuerdan? Yo tengo las llaves. ¿Por qué el Señor tiene las llaves en el Apocalipsis? Porque Él es el que venció la muerte por no tener pecado. Pagó el precio con su sangre, con su entrega, su vida, pero Él no tenía pecado, ni naturaleza siquiera de pecado, ni pecó, por lo tanto venció la muerte y triunfó. ¡Qué maravilloso! ¿Cuántos están entendiendo en esta noche y les está gustando este estudio rápido de Apocalipsis? Dígame amén. Gloria al Señor. Así que el libro de las conclusiones, ¿y sabe qué? En la segunda página habíamos visto que tuviéramos una historia incompleta si no tuviéramos Apocalipsis. Pero ¿sabe qué? Yo recordaba que Apocalipsis presenta a la iglesia como un reino. Dice: nos has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Así que la iglesia, número uno, ya ejerce en esta era, ya ejerce un sacerdocio santo. ¿Cuántos saben eso? Ya ejerce. Y usted piensa, bueno, cada vez que vengo a la iglesia. No precisamente. Aquí también adoramos a Dios y podríamos decir que tenemos una especie de sacrificio de alabanza y agradecimiento a Dios.
Dice que ahora los sacrificios son de labios que confiesan su nombre. Y confesar su nombre significa no solo cantar aquí la hora y media, la hora y cuarto que estamos, sino significa poder testificar de Jesucristo a la gente y a los demás. Si yo le preguntara, amado hermano o hermana, en esta noche, ¿cómo es que usted conoció a Cristo? ¿Cómo es que conoció al Señor? Puede que algunos tal vez debe ser un caso, como diríamos, un caso muy especial, la excepción a la regla, que dijo, pasé, vi luz, vi humo, porque cuando estaban haciendo chorizos afuera, pollo para vender, y entré, y como dijo una hermana una vez, pero esa porque era del campo, decía, y me metí al evangelio. Pero usted sabe, usted y yo, todos nosotros sabemos que si estamos en Cristo ha sido porque alguien nos, ¿qué? Nos habló. Alguien nos testificó de una u otra manera de Cristo. Por lo tanto, los sacrificios que estos miembros de este sacerdocio, ahora que somos la iglesia, parte de esos sacrificios tienen que ver con confesar, testificar de Cristo a esta sociedad. En la primera charla de Apocalipsis, Laura esa noche, que hacía mucho frío, mi esposa leyó, creo que era la carta a los filipenses, y hablaba, Pablo en un momento decía, en cuál sociedad o generación oscura resplandecéis como luminares en la expansión de los cielos. Qué lindo. Dice que los creyentes, en medio de una generación oscura, o sea que la iglesia siempre estuvo alumbrando un lugar oscuro. A ver, siempre. Dice que resplandecemos como luminarias, no dice el sol, dice como luminarias en los cielos, me parece que está hablando de las estrellas. Y las estrellas en una noche oscura, usted se habrá dado cuenta que nos guían, amén. ¿Sí? Que hay gente que la navegación, inclusive, hoy tenemos radar y otras cosas, pero en época antigua, y inclusive si usted se pierde una noche en un campo, en un lugar donde no conoce, es probable que se pueda orientar por las estrellas. Hay una que nosotros ubicamos aquí en el hemisferio, aquí en América del Sur, que es la Cruz del Sur. ¿La vio alguna vez esa estrella? Dígame que la conoce, así yo me quedo tranquilo. ¿Alguien vio alguna vez la Cruz del Sur? ¿Sí? Es un conjunto de estrellas que dibujan como una cruz y el vástago largo apunta hacia el sur y uno se puede orientar. Así es la iglesia que testifica en este tiempo el sacerdocio de la iglesia. Pero, como para cerrar, el sacerdocio de la iglesia ahora no termina acá. Ahora es un sacerdocio espiritual que alumbra, testifica, guía a los demás a Cristo, porque somos como esa luz en la oscuridad que usted dice, para allá es el norte, para allá es el sur. La puede guiar a las personas a Cristo. Ese es nuestro sacerdocio en este tiempo. Pero ¿sabe qué? Nos espera y nos aguarda un sacerdocio mayor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto esperan ese sacerdocio? Amén. Pero si presta atención aquí a una de las parábolas del Señor Jesucristo, el que en lo poco es fiel, ¿qué va a hacer el Señor? Mucho. Y arregló con sus siervos al final del tiempo de la cosecha, no sé cómo fue, al final del tiempo, arregló, lo llamó a arreglar cuentas. Hay varias historias parecidas. Hay una que le había dado 1 talento, 2 talentos y 5 talentos. Y al que le dio 5 le trajo 10 talentos. Le dijo, bien, soy siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Cada talento era más de 3.000 y tantas monedas de plata, era mucho. A otro le dio 2 talentos y trajo, Señor, yo también multipliqué y tengo 4. Y llegó el que tenía 1 y dijo, tuve miedo de perderlo, de hacer una mala inversión, y lo enterré. Y le dijo, siervo malo. Y lo mandó a atarlo y echarlo fuera de las tinieblas. ¿Sabe? Que todo lo que Dios nos ha dado ahora, que comparado a lo que vamos a recibir es poco.
es porque si ahora nos desarrollamos en este sacerdocio, testificando a Jesucristo, sigue testificando a los que necesitan a Cristo, hablando de Cristo, guiando y alumbrando en esta generación oscura el día del reino de los cielos, el Señor nos dirá: buen siervo fiel, buena sierva fiel, porque fuiste fiel en eso que era poco. Aunque usted digamos, pero era mucho porque Dios me ha dado tanto. Pero si has hecho bien, ahora entra el gozo de tu Señor, porque vamos a administrarlo mucho en el reino. Apocalipsis muestra que la iglesia comenzó un sacerdocio espiritual aquí, que no termina acá, sino que se desarrolla plenamente en el tiempo del reino y del milenio establecido en esta tierra. ¿Cuántos me dicen amén? Y ahora leemos de cierre. Leemos de cierre, nos quedan 10 minutos o 15 como mucho. Acompáñenme a Apocalipsis. Ya leímos el capítulo 1 el otro día viendo lo que les hablaba. Aunque ya vamos viendo, siempre presentando el libro de las conclusiones. Así concluye la profecía, terminan tantas cosas y vemos el final glorioso de la iglesia, el final del mundo incrédulo, el final de nuestro enemigo, el final también de las cosas y el sistema de cosas de este tiempo también llega al final allí. Y después vamos a ver el mensaje, el sábado que viene, Dios mediante, el mensaje a las 7 iglesias, aunque voy a hacer un repaso rápido de los 6 sellos, los primeros 4 y los otros 2 que están como aparte, ¿sí? O los otros son 3, son 7, pero hay 6 que los vemos como 4, 2 y el séptimo sello, que es muy importante para analizarlo. Pero vamos a ver 4 sellos que tienen que ver con los jinetes. ¿Se acuerdan? Los jinetes y los 4 jinetes ahí de Apocalipsis, que parecen ser difíciles de entender, pero la Biblia en toda su simbología anterior nos venía hablando, nos familiarizó con un lenguaje para que entendamos a qué se refiere con esos sellos y lo que aparece allí. Pero miren, el Señor le hablaba allí en el capítulo 1 de Apocalipsis, ¿lo tiene? Después de que se presentó y todo, dice el 1:9. Si lo encontró, me dice amén. Es así: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, Dios, ¿recuerda? Copartícipe, ¿dónde también? En el reino y en la paciencia o perseverancia, si quiere, de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y aquí le manda: escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Y dice Juan de una manera muy linda: y me volví para verlo, la voz de que hablaba conmigo, es como que hablaba a sus espaldas ahí. Y entonces Juan se tiene que dar vuelta para verlo. Usted y yo nos tenemos que dar vuelta para entender la profecía. ¿Cuánto dicen amén? Está: me volví para ver la voz de que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Dice: su cabeza y sus cabellos eran como blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Hay todas comparaciones ahí civil cuando aparece la palabra como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Qué tremendo, lo leo en una versión más blanda, el 15, porque es interesante entender. Sus pies brillaban como bronce pulido, fundido en un horno. Eso para que tengamos bien claro. Y dice: y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Se lo imagina? ¿Se imagina? Qué tremenda
imagen de Juan. Juan ya no encontró al Cristo histórico, a ese hombre humilde que murió en la cruz, lo ve a Cristo glorificado. No sé si usted me siguió paso a paso de ver todo lo que ve. Todo lo que ve, incluidos los 7 candeleros, las 7 estrellas, hay un misterio allí. Pero toda la apariencia del Señor Jesucristo está hablando de algo tremendo, poderoso. Por ejemplo, su pelo blanco como blanca lana, como la nieve, habla de su eternidad, de su sabiduría y de su gran eternidad. Amén. No sé si usted habrá visto películas de allí de Inglaterra donde los jueces, los magistrados, las autoridades siempre tenían como una peluca blanca. ¿Lo han visto? Y después te se da cuenta y decían, ¿por qué eran todos canosos? Porque sacaban ese. Y el juez también, con rulitos así, ¿no? Bueno, viene de allí, de esa investidura de autoridad y de sabiduría para juzgar. El Señor, y voy cerrando, no aparece allí como el Salvador para la gracia, para abrir una etapa de gracia. Está parado justo en lo que se llama el día del Señor, el día glorioso del Señor. En aquel día del Señor, Él ya no viene como cordero. Ya no viene como cordero. Viene como el juez justo. Amén. Por eso, de su boca sale ya una espada aguda, filosa. Lo dice literal, no dice que era como, sino sale una espada. Aunque más adelante se nota, da a entender que es una metáfora fuerte para indicar que son palabras ahora fuertes de juicio. Aunque la palabra de Dios que ha llegado a nuestra vida ha sido como una espada o más filosa y penetrante que una espada de doble filo, dice la Escritura, para salvarnos y convencernos, pero ahora son palabras de juicio. Sus pies de bronce bruñido. El bronce es un metal que aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, el mueble del tabernáculo, y cuando aparece bronce significa juicio, el juicio de Dios. Y dice que sus pies, venían caminando sus pies como bronce bruñido, pulido, brillante, como cuando brilla en un horno. Yo me imagino eso porque cuando he soldado bronce, soy soldador y conozco el bronce. Cuando el bronce uno recién lo soldó y se está enfriando, tiene un brillo muy lindo y casi rojizo, muy fuerte. Dice que así se brillaban sus pies. Eso indica que Él viene caminando ya en juicio, que se está terminando la era de la misericordia, la era de la gracia y salvación, la era de la tolerancia de Dios, de este mundo incrédulo que rechaza a Jesucristo. Todo eso ve tan esplendoroso y dice Juan, si usted lee conmigo, caí como muerto a sus pies. Y identificamos que es el mismo Cristo por las expresiones que tienen ahí. Cuando le vi, dice Juan, verso 17, 1:17, caí como muerto a sus pies y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Recuerda lo que hablamos recién. Escribe las cosas que has visto, las que son, oigan, las que han de ser después de esto. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra, y él cuenta, me empieza a revelar, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 mensajeros o ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea que lo que vio era una representación de cada iglesia, porque ahora va a empezar el mensaje a la iglesia de Éfeso para el próximo sábado, Dios mediante. Allí vamos a empezar a ver distintas iglesias, distintos mensajes. Pero cuando lleguemos al capítulo 4, vamos a ver algo, una adoración celestial,
que cambia totalmente en el capítulo 5 cuando aparece el cordero degollado. Ahí el cordero inmolado aparece en medio de la escena y él es el único que empieza a desatar los sellos. Toma el libro de la mano el que está sentado en el trono y empieza a desatar los sellos. Hay varias formas de ver Apocalipsis. Algunos son preteristas, historicistas, son los que dicen que todo esto ya se cumplió. Después están los del otro extremo, los futuristas, dicen que todo esto a partir de la venida del Señor recién empieza a pasar todo esto. Sin embargo, Apocalipsis propone lo que era, lo que es en el día de la venida del Señor y lo que será, que es la eternidad que nos aguarda para siempre, después de la destrucción de la muerte del mismo Satanás. Así que óigase que seguro que los sellos se desataron y se fueron ya en parte cumpliendo y estemos en proceso de los cumplimientos de los sellos. Amado hermano, ¿sabe por qué hablo esto? Usted, alguno más nuevo me dirá, ay pastor, qué difícil, me hubiera gustado que predique sobre prosperidad y si me va a ir bien el mes que viene. Bueno, yo no sé si decirle que le va a ir bien, si usted obedece, le va a ir bien siempre, aunque le vaya mal económicamente, ¿me entiende? Porque usted tiene la salvación en Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Y todo lo que tenga acá es solo temporal, sáqueselo de cabeza, es temporal. Si le va bien, dele gloria a Dios. Si no le va tan bien, sea agradecido con lo que tiene. Porque este mundo ya usted está viendo cómo se corrompe y todo es pasajero, todo es temporal. Pero yo le garantizo que sí le irá bien porque usted está en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Pero ¿sabe qué? Le quiero decir entonces que necesitamos entender Apocalipsis. Necesitamos entender el plan de Dios, el final del plan de Dios con la iglesia y con todos los tiempos. Yo también me pregunté muchas veces, daría Apocalipsis, pero más adelante. Alguna vez dije, cuando algunos maduren, algunos los vi que son siempre verdes, ¿no? Y digo, ¿cuándo vamos a ver Apocalipsis? ¿Cuándo vamos a escuchar predicar o enseñar Apocalipsis? Cuando ya estemos en el cielo, que así ya no va a tener sentido. Hoy necesitamos entender. Así que el que oiga, el que tiene oídos, oiga. El que oye, entienda. Entienda, entretenga. Algunos van a entender un poquito más, otro un poquito menos, pero estoy seguro que cada uno puede tomar una porción y entender claramente. Hoy diciendo, Dios tiene un plan conmigo. Amén. Dios me llamó a su sacerdocio. Tengo que hablar y testificar de Él. Porque yo quiero ser uno de los que va a ministrar también en aquel reino venidero. ¿Sí? Otro mensaje de hoy es, quiero ser fiel en lo poco que me dio Dios. Entonces la pregunta, ¿qué es lo que me dio? Bueno, póngase de pie y oramos juntos. Seguro que el Espíritu Santo en esta noche le va a mostrar lo que Dios le dio. Y usted va a decir, sí, claro que sí, entiendo lo que Dios me dio. Entonces voy a ponerme en línea con eso maravilloso que Dios me ha alcanzado.